Hay un momento en la vida en el que las circunstancias gritan más fuerte que la fe. El enemigo ataca con noticias malas, con enfermedades, con traiciones, con puertas cerradas. Y empiezas a preguntarte, ¿acaso estoy solo? ¿Dónde está Dios ahora? Pero justo ahí, en ese instante de duda, surge la promesa más poderosa de todas: cuando Dios está contigo, no importa quién esté contra ti. No se trata de negar el problema, se trata de reconocer al protector. David, frente a Goliat, no miró la altura del gigante, miró la fidelidad del Dios que lo había librado del león y del oso. No dijo, tengo una buena arma. Dijo, tengo al Señor de los ejércitos. Y esa certeza lo hizo avanzar, no retroceder. Porque entendió algo que muchos olvidan: no es el tamaño del guerrero, es la presencia del general. Si el mismo Dios que dividió el mar rojo camina contigo, ¿qué mar no puede abrirse ante tus pies? Si el que resucitó a Lázaro habita en ti, ¿qué muerte no puede ser revertida? La presencia de Dios no anula la batalla, pero garantiza el resultado. No promete ausencia de lucha, promete victoria asegurada. Así que hoy, si enfrentas un gigante, no mira su sombra, mira tu compañía. No midas tus fuerzas, reconoce tu aliado. Porque mientras Él esté contigo, aunque todos se vayan, aunque todo falle, aunque el cielo parezca callado, tú sigues teniendo lo principal: la presencia que transforma valles en campos de batalla ganados. No necesitas más ejército. Necesitas más conciencia de quien está a tu lado. Porque cuando Dios está contigo, ya no luchas por la victoria. Vives desde ella. Imagina un soldado joven, rodeado por miles de enemigos, sin armas, sin refuerzos, sin escape. Parece condenado. Pero entonces, levanta sus ojos y ve los cielos abiertos. Carros de fuego, caballos flameantes, un ejército invisible que lo protege. Así le ocurrió a Eliseo cuando Siria lo rodeó. Su siervo tembló. Pero él declaró, no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esa frase no era optimismo, era revelación. Muchos viven en temor porque solo ven lo natural. Pero el reino de Dios opera en lo espiritual. Y en ese plano, tú nunca estás solo. Nunca has estado solo. Desde el primer latido hasta este momento exacto, Dios ha estado contigo. No como espectador, sino como defensor. No como juez, sino como padre. Y si Él está contigo, no importa cuántos estén contra ti. Porque un solo movimiento de su mano detiene 1000 ataques. Una sola palabra suya desarma al destructor. Piensa en Daniel en la cueva de los leones. No tenía armas, no tenía escape, no tenía apoyo humano. Pero tenía algo mejor: la presencia de Dios. Y esa presencia selló las fauces de las fieras. No fue su valor lo que lo salvó, fue su fidelidad lo que atrajo la protección divina. Lo mismo ocurre contigo. No necesitas ser perfecto para tener su presencia. Solo necesitas ser fiel. No necesitas entender todo para ser protegido. Solo necesitas confiar. Porque Dios no abandona a quienes buscan su rostro. No entrega a sus hijos al enemigo. Los libra. Los sostiene. Los levanta. Así que hoy, declara con tu corazón, yo no estoy solo. Dios está conmigo. Y si Él está conmigo, el miedo pierde su trono. La amenaza pierde su poder. La batalla ya tiene dueño, y no es el enemigo, es el Señor de los ejércitos. Uno de los mayores engaños del enemigo es hacerte creer que si sufres, Dios no está contigo. Pero el sufrimiento no niega la presencia, a veces demuestra la fidelidad. Jesús, en Getsemaní, no fue abandonado. Fue acompañado hasta la cruz. Los apóstoles huyeron, pero el Padre permaneció. Y en la tumba, aunque todo parecía perdido, Dios estaba allí, preparando la resurrección. El dolor no significa soledad. A menudo, es el camino que Dios usa para acercarte más a Él. Moisés pasó 40 años en el desierto, no porque Dios lo hubiera olvidado, sino porque le estaba preparando para liberar a un pueblo. David fue perseguido como animal, no porque estuviera fuera del plan, sino porque aún no era tiempo de su coronación. José fue encarcelado,
no porque Dios fallara, sino porque necesitaba estar allí para salvar naciones. En cada caso, Dios estaba presente, aunque no se manifestara de inmediato. Así también es hoy. Si estás en una prisión, no asumas que estás solo. Podría ser que estés en el lugar exacto donde Dios te necesita para cambiar una historia. Si sientes que el dolor no termina, no pienses que has sido desechado. Podría ser que estés siendo purificado para una unción mayor. Porque la presencia de Dios no siempre se siente como consuelo. A veces se siente como fuego, como martillo, como raíz que se profundiza. Pero siempre es para bien, porque aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Y si Él está contigo, aunque el mundo grite, tú puedes decir, aquí estoy, y no caeré. Porque no dependo de lo que veo, dependo de quien me sostiene. Y mientras Él esté conmigo, ninguna cadena durará para siempre. La presencia de Dios no es una emoción pasajera, es una realidad eterna. No depende de que todo esté bien, depende de quien mora en ti. Cuando aceptas a Cristo, no recibes solo perdón, recibes presencia. El Espíritu Santo viene a habitar en tu corazón. No como visitante, sino como residente permanente. Eso quiere decir que no necesitas buscarlo en cada crisis, porque ya está allí. No necesitas llamarlo desde lejos, porque vive dentro de ti. Es como tener una fuente viva en tu interior, tal como dijo Jesús. Y esa fuente no se seca, no se agota, no se detiene. Fluye, transforma, sana, fortalece. Por eso, muchas veces, la victoria no llega por oraciones largas, sino por recordar quién ya está contigo. Pablo, en medio de tormentas, persecuciones y cárceles, escribió, nada nos separará del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir. No fue una teoría, fue experiencia. Había aprendido que la presencia de Dios no se mide por comodidad, se mide por fidelidad. Y esa fidelidad permanece en todo. Así que hoy, si sientes que todo colapsa, recuerda, el que está en ti es más grande que el que está en el mundo. No eres tú contra el problema. Eres Dios en ti contra todo lo que intenta destruirte. Y ese Dios no duerme. No se cansa. No falla. No se retira. Está contigo. Caminando. Luchando. Intercediendo. Guerreando. Y si Él está contigo, aunque el número sea pequeño, aunque el enemigo sea fuerte, aunque el futuro parezca oscuro, tú ya conoces el final, victoria. Porque no luchas con tus fuerzas, luchas con su presencia. Y su presencia es invencible. Hay una diferencia radical entre tener recursos humanos y tener la presencia de Dios. Los primeros pueden fallar. Los segundos nunca. Josué no conquistó la tierra prometida con estrategia militar, sino con obediencia. Dios no le dijo, arma un gran ejército. Le dijo, quítate el calzado, porque el lugar donde estás es santo. Porque la batalla no se gana con tácticas, se gana con reverencia. Y cuando Josué entendió que no era él quien vencía, sino Dios quien iba delante, entonces las murallas de Jericó cayeron con solo 7 vueltas y 7 trompetas. No fue ruido lo que derribó los muros, fue la gloria de Dios moviéndose en medio del pueblo. Lo mismo ocurre contigo. No necesitas más contactos, más dinero, más influencia. Necesitas más conciencia de que Dios está contigo. Porque cuando Él avanza, ningún muro resiste. Ninguna cadena permanece. Ningún gigante queda en pie. Tú no estás llamado a luchar solo, estás llamado a seguir. A obedecer. A adorar. A confiar. Porque el que va delante de ti no es un hombre, es el Rey de Reyes. Y si Él abre la puerta, nadie puede cerrarla. Si Él bendice, nadie puede maldecir. Si Él protege, nadie puede herir. Así que hoy, deja de mirar al tamaño del problema. Mira al tamaño del Dios que está contigo. Declara en voz alta, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Porque mientras Él esté contigo, no estás en peligro. Estás en posición de victoria.
No estás defendiéndote. Estás avanzando. Porque cuando Dios está contigo, ya no hay batalla que pueda contra ti. Hay un momento en la vida espiritual en el que debes elegir entre dos voces, la del miedo que dice estás solo, o la de la fe que declara Dios está conmigo. Muchos se han caído no por falta de recursos, sino por falta de recordar su compañía. Cuando los israelitas llegaron al Jordán, el agua seguía corriendo fuerte. No había puentes, ni barcas, ni señal de paso. Pero Dios no les dijo, espérense. Les dijo, avancen. Y cuando el pie del sacerdote tocó el río, las aguas se detuvieron. No antes. No después. En el momento exacto en que obedecieron, el milagro ocurrió. Esa es la clave. El poder de Dios no se manifiesta en la duda, se revela en la obediencia. Tú no necesitas ver el camino abierto para caminar. Solo necesitas saber quién va delante. Porque si el mismo Dios que dividió el mar rojo y detuvo las aguas del Jordán está contigo, ¿qué obstáculo puede permanecer? No importa si hoy tu mar es financiero, emocional, familiar o de salud. Si Él está contigo, el agua se abrirá. No por tu fuerza, por su fidelidad. Así que deja de esperar a que todo esté claro. Da el primer paso. Obedece aunque no entiendas. Avanza aunque tiemble tu corazón. Porque el milagro no viene después de la obediencia, viene con ella. Y cuando decidas confiar más en su presencia que en tus circunstancias, verás cómo lo imposible empieza a moverse. Porque cuando Dios está contigo, no necesitas mil razones para creer. Solo necesitas una verdad, Él nunca falla. El silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. A veces calla no porque haya desaparecido, sino porque quiere que tú hables primero. Que declares su presencia. Que proclames su fidelidad. Como David, quien en medio del desierto escribió salmos de victoria, no de derrota. No dijo, estoy perdido. Dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa no fue negación del problema, fue afirmación de una realidad mayor. Porque sabía que aunque no viera a Dios, Dios lo veía a él. Aunque no escuchara palabra, el Padre lo protegía. Así también tú. Hoy puedes estar en un desierto, sin respuestas, sin apoyo, sin señales visibles. Pero no estás abandonado. Estás siendo entrenado. Estás siendo fortalecido. Estás siendo preparado para lo que viene. Y en ese tiempo de espera, tu arma más poderosa no es el razonamiento, es la declaración. Habla. Clama. Declara. Di en voz alta, Dios está conmigo. Nada me herirá. Mi futuro está asegurado. Porque cada palabra de fe abre una puerta en el cielo. Cada declaración de confianza rompe cadenas invisibles. Y cuando decides hablar desde la promesa y no desde el temor, cambias el ambiente espiritual a tu alrededor. No es magia. Es autoridad dada por Cristo. Tú tienes poder sobre toda fuerza del enemigo, no por tu mérito, por tu posición en él. Así que no permitas que el silencio te robe la fe. Y usa tu voz para proclamar quién te acompaña. Porque mientras digas, Dios está conmigo, ningún gigante podrá quedarse en pie. La verdadera paz no nace de la ausencia de problemas, sino de la certeza de la presencia. Muchos buscan tranquilidad en lo externo, en el dinero, en el trabajo, en las relaciones. Pero la paz verdadera mora en lo interno, en el conocimiento de que Dios está contigo. Jesús, antes de irse al cielo, no dejó como legado una fórmula mágica, ni un libro de estrategias. Dejó una promesa, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esa frase no fue dicha solo para los apóstoles, fue dicha para ti. Hoy, en este instante, Él está contigo. No como idea bonita, como realidad eterna. No depende de tu estado emocional, ni de tus logros, ni de tu devoción del momento. Depende de su carácter. Y su carácter es fidelidad. Así que cuando el dolor llegue, cuando la traición duela, cuando la enfermedad intente asustarte, recuerda, no estás solo. Él está allí. Contigo en la cárcel. Contigo en el hospital. Contigo en la soledad. Contigo en la noche larga. No como espectador, como compañero.
no como juez, como consolador. Por eso, David pudo decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Nota bien, no dijo si paso por el valle, dijo aunque ande. Sabía que el valle vendría, pero también sabía quién lo acompañaría. Y esa certeza le dio valor. A ti también te da. Porque si Él está contigo, aunque el valle sea oscuro, no estás perdido. Estás guiado. Aunque el camino sea difícil, no estás desprotegido. Estás guardado. Porque el que te llama también te sostiene. Y si Él ha dicho que nunca te dejará, ni te desamparará, ¿quién puede contra ti? Uno de los mayores errores es medir la presencia de Dios por las emociones. Piensas, si Él está conmigo, ¿por qué me siento así? Pero la presencia no depende del sentimiento, depende de la promesa. Dios no dijo, estaré contigo cuando te sientas bien. Dijo, estaré contigo siempre. En lo alto y en lo bajo. En la alegría y en el llanto. En la salud y en la enfermedad. En la provisión y en la escasez. Porque su presencia no es una recompensa, es un pacto. Un pacto sellado con sangre. Y ese pacto no se rompe por circunstancias, se afirma en la prueba. Así que hoy, aunque no sientas su cercanía, cree en su fidelidad. No vivas por lo que percibes, vive por lo que Él ha dicho. Porque si Él habita en ti, ya no eres tú el que vive, es Cristo en ti. Y si Cristo está en ti, aunque el cuerpo flaquee, que el Espíritu renueva cada mañana. Aunque las circunstancias griten abandono, la palabra susurra, yo soy tu refugio. No necesitas sentirlo para saberlo. Igual que el aire, no lo ves, pero respiras. Igual que la gravedad, no la sientes, pero te sostiene. Así también es la presencia de Dios, real, constante, inamovible. Y si Él está contigo, no hay lugar donde puedas huir de su protección. Ni en lo profundo de la tierra, ni en lo alto del cielo. Porque si descendiere a los sepulcros, allí estará Él. Si subiere a los cielos, allí también estará. Así que hoy, declara, yo no vivo por sensaciones. Vivo por promesas. No dependo de lo que siento. Dependo de quien me sostiene. Porque cuando Dios está contigo, no necesitas pruebas. Ya quién es la garantía eterna. La vida cristiana no es una búsqueda de comodidad, es un camino de confianza activa. Dios no te llamó a una vida sin batallas, te llamó a una vida con victoria asegurada. Porque no luchas solo, luchas con el comandante del ejército del cielo a tu lado. Gedeón era el más débil de su familia, pero Dios lo eligió no por su fuerza, sino por su disponibilidad. Y cuando tuvo miedo, no lo rechazó. Lo fortaleció. Le dijo, yo estaré contigo, y herirás al ejército marianita como si fuera un solo hombre. Una sola persona, con Dios, vale más que 10,000 sin Él. Porque la batalla no se gana por número, se gana por compañía. Así también es hoy. No necesitas más aliados humanos. Necesitas más conciencia de tu aliado celestial. Porque si Él está contigo, aunque el mundo entero se levante, tú puedes decir, aquí estoy, y no caeré. No por orgullo, por fe. No por arrogancia, por verdad. Porque tú no perteneces al mundo, perteneces al reino. Y si el Rey está contigo, ¿quién puede contra ti? Nadie. Porque el que está en ti es más grande que el que está en el mundo. Así que hoy, levanta tu voz. Declara tu autoridad. Camina con valor. Porque cuando Dios está contigo, no estás avanzando hacia la victoria, tú eres la victoria. Hay un momento en la vida espiritual en el que dejas de luchar por la victoria y comienzas a vivir desde ella. No es arrogancia, es revelación. Es entender que no ganas la batalla con tus fuerzas, sino que ya estás más que vencedor por medio de aquel que te amó. Pablo no dijo, espero ser vencedor algún día. Dijo, nosotros somos más que vencedores. No hablaba de futuro, hablaba de presente. Porque sabía que mientras Dios estuviera con él, ninguna fuerza del infierno podía detenerlo. Ni la prisión, ni los azotes, ni las tormentas, ni las traiciones. Todo cooperaba para bien, porque el que estaba con él era mayor que todo lo que venía contra él.
Así también tú. Hoy puedes estar pasando por una tormenta que parece interminable, pero no mires solo al viento. Mira a quien está contigo en el barco. Jesús no se quedó en la orilla cuando la tempestad golpeó. Subió al barco. Y aunque dormía, su presencia garantizaba el resultado. Cuando los discípulos gritaron, Él se levantó y calmó el mar con una palabra. No fue un milagro para impresionar, fue una demostración de autoridad. Y esa misma autoridad vive en ti. Porque si el Espíritu que resucitó a Cristo mora en ti, ¿qué problema puede permanecer? Ninguno. Porque el que está en ti es más grande que el que está en el mundo. Así que hoy, deja de vivir como derrotado. Levanta tu cabeza. Declara tu identidad. Di en voz alta, yo soy más que vencedor. Porque cuando Dios está contigo, no hay derrota permanente. Solo hay victoria disfrazada de prueba. La fe no se mide por la ausencia de miedo, sino por la decisión de avanzar a pesar de él. Muchos han retrocedido no porque el gigante fuera alto, sino porque olvidaron quién estaba con ellos. Cuando los 12 espías entraron en la tierra prometida, 10 vieron gigantes y murallas imposibles. Pero Josué y Caleb dieron lo mismo y declararon, ellos son nuestro pan. No porque negaran el peligro, sino porque reconocían su protección. Sabían que no dependían de sus fuerzas, sino de la presencia de Dios. Y eso cambia todo. Porque si tienes al Señor de los ejércitos contigo, no importa cuántos soldados haya frente a ti. Un solo ángel del cielo derrotó a 185,000 soldados asirios en una noche. Eso no fue estrategia humana, fue intervención divina. ¿Y si ocurrió entonces, no puede ocurrir ahora? Claro que sí. Así que hoy, si enfrentas una muralla que parece eterna, no midas su altura. Recuerda quién está contigo. No analices el riesgo. Confía en tu refugio. Porque tú no estás solo en la batalla. Tienes un comandante celestial que nunca ha perdido una guerra. Y si Él va delante de ti, aunque camines entre ejércitos, saldrás ileso. No por tu valor, por su poder. No por tu armadura, por su justicia. Así que declara con fe, yo no temo, porque el Señor es mi fortaleza. Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y si Él te sostiene, ninguna muralla resistirá. Porque cuando Dios está contigo, hasta los muros caen con 7 vueltas. El corazón humano anhela seguridad, pero muchas veces la busca en lugares equivocados, en el dinero, en el control, en la aprobación humana. Pero la verdadera seguridad nace de una sola fuente, la presencia constante de Dios. No es algo que consigues, es algo que reconoces. David no encontró paz en el palacio, la encontró en el campo, en la cueva, en el desierto. Porque aprendió que donde quiera que estuviera, Dios lo acompañaba. No necesitaba cambiar de lugar, necesitaba recordar su compañía. Lo mismo ocurre contigo. No necesitas más recursos, más contactos, más influencia. Necesitas más conciencia de que Dios está contigo. Porque si Él está contigo, aunque pierdas todo, aún tienes lo principal. Aunque te traicionen, sigues siendo amado. Aunque te enfermes, sigues siendo sostenido. Aunque falles, sigues siendo perdonado. Porque tu valor no depende de tu desempeño, depende de su fidelidad. Y su fidelidad no tiene fecha de caducidad. Así que hoy, si sientes inseguridad, no busques más respuestas en lo externo. Vuelve al centro. Aléjate del ruido. Encuentra un lugar tranquilo. Cierra tus ojos. Respira profundo. Y dile a tu alma, espera en Dios. Porque mientras Él esté contigo, no hay amenaza que pueda quitarte la paz. No hay pérdida que pueda robarte tu heredad. No hay futuro incierto que pueda borrar tu destino. Porque el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Y si Él está contigo, ya no hay razón para temer. La adoración no es solo un acto de culto, es un arma espiritual poderosa. Cuando los israelitas adoraban, las murallas caían. Cuando Pablo y Silas alababan en la cárcel, las puertas se abrían. Cuando David danzaba ante el arca, la gloria descendía. Porque la alabanza no depende de las circunstancias, depende de la certeza. Es decirle a Dios,
Aunque todo falle, tú eres santo. Aunque no vea provisión, tú eres mi pastor. Aunque duela, tú eres mi sanador. Esa clase de adoración rompe cadenas invisibles. Dequina al destructor. Abre cielos cerrados. Porque cuando alabas, cambias el ambiente espiritual a tu alrededor. Ya no estás bajo ataque, estás en territorio conquistado. El enemigo huye cuando escucha tu voz elevada en gratitud. No porque le temas, porque reconoce la autoridad que hay en la adoración. Así que hoy, no esperes a que todo mejore para alabar. Alaba para que todo mejore. Da gracias por tu respiración, por tu familia, por tu historia, por tu futuro asegurado. Aunque hoy no veas sanidad, tienes al que curó a ciegos. Aunque no veas provisión, tienes al que alimentó a 5,000. Aunque no veas restauración, tienes al que resucitó a muertos. ¿Y si hizo eso ayer, no lo hará hoy? Claro que sí. Entonces levanta tu voz. No desde la negación, sino desde la certeza. Porque la alabanza no es fingir que todo está bien, es reconocer que Él siempre lo está. Y cuando alabas en la noche, que el amanecer llega con más fuerza. Porque cuando Dios está contigo, incluso tu silencio es poderoso, pero tu alabanza es invencible. Este mensaje no termina aquí. Termina en tu corazón, en tu decisión, en tu respuesta. Porque Dios no fuerza tu fe, la invita. Y hoy, nuevamente, te llama a creer. A creer que aunque el mundo tiemble, Él permanece firme. A creer que aunque pierdas todo, Él sigue siendo tu heredad. A creer que aunque el dolor grite, la promesa es más fuerte. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Si ha dicho que estará contigo todos los días, entonces también está contigo hoy. Ahora. En este instante. No mañana. No después de que mejores. No cuando tengas más fe. Ahora. Porque su promesa no depende de ti, depende de Él. Y Él nunca falla. Así que si este mensaje tocó tu alma, no te quedes en silencio. Comenta abajo, Dios está conmigo y yo avanzo. Comparte este video con alguien que necesita esta palabra. Dale me gusta si fue una bendición. Y suscríbete para recibir más mensajes que fortalezcan tu fe cada semana. Porque juntos, podemos vivir con autoridad, sin miedo, sabiendo que nada puede contra ti cuando Dios está contigo. Porque Él vive, tú puedes vivir en victoria.